es la satisfacción de generar empleo, de generar trabajo, de generar bienestar. Amigos, cambiemos de chip. La universidad es para que ustedes se preparen para que tengan su propia empresa. El contador público debe manejar el lenguaje de los negocios y tiene una ventaja y una versatilidad tremenda justamente para hacerlo. En unas charlas o entrenamientos que he tenido, nuestra entrenadora coach siempre hacía referencia a que solo necesitas una idea para hacer algo, ¿no? Y la decisión de querer hacerlo. Muy buenos días con todos los asistentes y también con los que nos van a seguir por redes sociales. Es un gusto y un honor poder empezar este panel empresarial que tiene por objetivo, como se mencionó, incentivar y difundir lo que el ser empresario y poder contribuir también de esa manera al desarrollo social. Bueno, en esta oportunidad también vamos a conocer la experiencia de nuestros invitados, básicamente todas las vivencias, todas las dificultades y todo el proceso que requiere ser empresario, siendo ellos contadores públicos de profesión. Y justamente ante ello también quisiera empezar con una frase introductoria, ¿no? De alguien que admiro mucho, que justamente dice lo siguiente: si una persona pretende hacer negocios y no entiende de contabilidad, debería dedicarse a otra cosa, porque la contabilidad es el lenguaje de los negocios y entender ese lenguaje es fundamental para llevar al éxito un buen negocio. Esta frase, muy certera de por sí y con bastante profundidad, la expresa un contador público, empresario y multimillonario. Me refiero a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Muy bien, empezando así, daremos inicio, tal vez brevemente, con la descripción de cada una de las empresas que hoy dirigen nuestros invitados. Empezamos por aquí con el doctor Wilfredo Tejada. Buen día a todos. En principio, saludar a la mesa a mi colega y amigo Juan Carlos Miranda Robles, director de escuela de nuestra universidad, de nuestra carrera de Contabilidad y Finanzas, de nuestra Universidad Nacional de Trujillo. A un gran amigo también y colega, Carlos Bazán. Con él aprendimos juntos en la universidad. Y también al moderador, nuestro amigo Walter de la Cruz, con quien también tuve gratos momentos aprendiendo juntos en la universidad. Y luego saludar a todos y cada uno de ustedes, estimados colegas, y a todos los estudiantes, ¿no? Para quien va mi admiración, mi respeto siempre. Bueno, agradezco también la invitación que me han formulado. Yo estoy acá con la única finalidad de conversar con ustedes. No podía perder la oportunidad de hablar con ustedes, jóvenes. No debía perder la oportunidad de motivarlos. Quien les habla es una persona de profesión contador público, obviamente, y les cuento que esta carrera es maravillosa, fabulosa. Es una carrera libre. Yo siempre les digo, ustedes no tienen techo, ¿no? El cielo será su techo. Pero yo me involucré porque ustedes saben que esta bonita, maravillosa carrera de contador público tiene varias especialidades. Yo me involucré, yo abracé una especialidad desde muy joven. Recuerdo mucho que en el año 1986 yo ya estaba involucrándome en la especialidad de auditoría. Y en el 88, con un grupo de maravillosos amigos, excepcionales amigos, compañeros de mi promoción, conformamos una firma auditora en el 88. ¿Por qué me hice auditor? Porque obviamente yo siempre digo también, ¿no?, que vivo muy agradecido de los docentes que tuve en la universidad. Y es que los docentes, nuestros profesores, no solamente nos dan conocimiento. Siento que en mi caso yo robé algo más de ellos. Yo siempre veía al docente y lo observaba e iba más allá y decía, ¿cómo es como profesional? ¿Ejerce la profesión? Sí, la ejerce. ¿De qué manera? Buena. ¿Hace docencia? Claro, es mi profesor. ¿Y cómo lo hace? Bien. ¿Y como persona cómo es? Mejor. Entonces yo tuve un profesor de auditoría, y digo su nombre, es el doctor Juan Mejía Esquives, ¿no? Era un tipo maravilloso, como profesional, como docente,
y mejor persona. Entonces, a eso se debe que yo abracé la auditoría. Y bueno, empecé con el trabajo y uno va aprendiendo, ¿no? Tengo experiencias como, por ejemplo, en alguna ocasión, justamente competíamos por un trabajo, creo que se llamaba Tramasa, la empresa, era constructora de carrocerías metálicas, y resulta que él ganó el trabajo, pero su propuesta era menor que la nuestra. Entonces yo un poco que me decepcioné en ese momento, digo, pero ¿cómo? Si él nos ha hablado tanto del trabajo, de lo ético, y la verdad, hice el comentario a otro docente que estaba involucrado en auditoría, en otra empresa, una excelente persona que en paz descanse, Eduardo Jiménez. Y me dice, no, Wilfredo, tú estás enfocando mal. Lo que pasa es que tú estás atacando un trabajo. ¿Y cómo tienes personal? Bueno, sí, pero no estaban en nómina. Tú estás pagando comisión, me dice. Lo que pasa es que Juan, mi querido profesor Juan Mejía, él tiene una empresa. Él tiene gente en planilla. Y para él es una empresa, es un negocio. Él gana los trabajos y con el personal que tiene los lleva a cabo. Me quedé pensando, ¿no? Entonces había que variar. Y efectivamente variamos. Y luego, tienes que hacer una empresa, realmente. Es la satisfacción de generar empleo, de generar trabajo, de generar bienestar y de ir generándote una marca, ir generándote tu posesión. Con nosotros como contadores públicos, como auditores independientes, y si formas una empresa también, de tal manera que el cliente no viene y te va a decir, deme una Coca-Cola. ¿Cuál? La que esté en el andamio. Cualquiera te van a dar. No, yo no quiero cualquiera, yo quiero esa. Entonces, cuando nosotros ejercemos la profesión de contador público, dependiendo del trabajo que realizamos, los contribuyentes, los empresarios nos van a contratar o no nos van a contratar. Pero en la especialidad de auditoría es exactamente igual. Es exactamente igual. El cliente no solamente tiene él la potestad de decirte contrato. Nosotros, los auditores, también tenemos la potestad, el derecho de decir, sí, trabajo contigo, sí, te audito, o de repente no te audito. Es así. Y conforme tú trabajas, conforme vas posesionando tu empresa, posesionando tu marca, te van a llamar. Por eso es que yo siempre les converso a ustedes jóvenes, de ti depende todo. ¿Tienes una profesión? ¿La ejerces? ¿Cómo la estás ejerciendo? ¿Te estás involucrando en el aspecto competencial? ¿Cómo van tus cualidades, tus capacidades? ¿Cómo estás con la doctrina profesional, contable? ¿Cómo vas con las otras normas que tienen de alguna u otra manera vigencia? Con el adecuado ejercicio, con la adecuada aplicación de tu profesión. Es así, ¿no? Entonces, más o menos eso, entiendo que el tiempo es reducido. Me gustaría hablar toda la mañana, todo el día con ustedes, de verdad, lo disfruto, ¿no? Abrigo la esperanza que me entiendan. Yo no les estoy diciendo cosas que no conozco, que no hago, que no hacemos. Más o menos es eso lo que yo les puedo decir. Y luego, dentro del tema de la auditoría hay otros aspectos que uno va viendo a nivel mundial. Hay firmas auditoras como las Big Four que realizan otros trabajos. Por ejemplo, auditan a una empresa por lo cual cobran 10 millones, pero a la vez le están dando asesoría o consultoría y por ese servicio están cobrando 15 millones. Entonces, deberíamos entender nosotros que está perdiendo independencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿tiene independencia de criterio para auditar a una empresa que él asesora y cuyo honorario es mayor al importe de la auditoría? Entonces, eso me hizo ir aprendiendo, ¿no? Y optamos por conformar otra empresa que se dedique solamente al tema de asesoría y consultoría. Y registramos una marca, mejorando en Indecop. Entonces, diferenciamos. Claro, ustedes me dirán, pero no está tanto. Pero son personas jurídicas. Obviamente había que hacer algunos reajustes y yo en esa otra empresa no la gerencio. Sí ocupo el cargo de presidente del directorio. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Que tratemos de hacer las cosas bien, ¿no? En todo lo posible.
e ir viendo las cosas con inteligencia, de manera razonable, siempre pensando en un criterio, en un enfoque de hacer empresa, pero de manera sostenible, de manera razonable, considerando que la empresa al fin y al cabo es también un vecino y por tanto tenemos que comportarnos de manera adecuada en la comunidad, en la sociedad. Gracias, amigo Wilfredo Tejada, una experiencia invaluable de eso. Sí, no hay duda de que justamente la carrera de auditor que nace siendo contador es toda una experiencia de vida, ¿no? Y que se sigue para adelante. Bien, ahora tenemos al doctor Juan Carlos Miranda Robles. Nos va a hablar un poco más acerca justamente de su formación y de la empresa que hoy lidera. Las palabras en usted, doctor. Ok, Walter, muchas gracias. El que les habla, aparte de contador público, es ingeniero de sistemas, ¿no? Entonces, justamente abracé ese gusto por las tecnologías. Un poco para hacerles conocer de que acá la primera PC que vino al Perú como PC, la manejé yo. Tuve la oportunidad de tocarla, experimentar con esa PC. Bueno, que llegó a Trujillo, ¿no? Porque anteriormente habían las Commodore, que no eran PCs, sino eran unas máquinas que se conectaban al televisor, que permitía programar, sí, pero no eran PCs, ¿no? Luego vinieron las PCs de IBM, ¿no? Que tuve la oportunidad de manejar y todavía ni siquiera tenían disco duro, tenían solamente disquetes de 5 1/4. O sea, un poquito la historia y me nació ese gusto por la informática, ¿no? O sea, tengo para contar múltiples historias desde que comienzan las PCs a entrar al mercado peruano, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso, yo también formé una empresa que es World System SAC, que es una empresa que se dedica a todo lo que es TI, tecnologías de información, desarrollo de software y mi fuerte que es facturación electrónica, ¿no? Y justamente también acá al Colegio de Contadores le desarrollamos un software que es la bolsa de trabajo, ¿no? Entonces, nos dedicamos a ese tema y bueno, pues gracias a la SUNAT también, que ha estado implementando tecnologías continuamente y el cambio de la contabilidad que yo estudié ahora es totalmente diferente en relación a la forma de llevado, a su forma, no en el fondo, ¿no? Entonces, represento a la empresa World System SAC, encargado de lo que es TI. Muchas gracias, señor. Fuertes los aplausos, por favor. Estamos conociendo un poco más justamente cómo realmente nacen varias necesidades dentro del mundo empresarial y que justamente ustedes con conocimientos no solo contables y financieros pueden adaptarse y dar soluciones estratégicas que puedan generar no solo valor, sino reconocimiento dentro de la sociedad en ese aporte que tanto se requiere. Justamente continuando, tenemos a nuestro invitado Carlos Bazán, que justamente también tiene una empresa de asesoría empresarial propiamente y que pedimos las palabras que da en usted. Bien, muchas gracias, Walter, en primer lugar por la invitación y a todo el comité organizador. A mí me gustaría comentar primero cómo nació el amor de repente por la contabilidad y segundo cómo nació o cómo se desarrolló, digamos, el amor por los negocios, ¿no? Para ser sincero, la contabilidad, digamos, no era mi primera opción dentro de mis aspiraciones. A mí me gustaba siempre el tema de negocios. Y resulta que cuando estamos en últimos años del colegio nos llevan a visitas técnicas a las universidades. En este caso a mí me llevaron a la UPAO. Siempre me acuerdo. Me gustaba ver a las personas de repente que tienen negocios, cómo hablan, cómo se expresan, cómo captan el mercado, etcétera, ¿no? Esa siempre ha sido mi fascinación desde joven, desde niño. Y yo los veía con ternos, todo así, ¿no? Entonces yo asumía que así eran los abogados, ¿no? Por eso es que la formación que yo había pensado siempre era de abogado, pero cuando voy ya a esta universidad a que puedan explicar cómo es cada carrera, ofrecer los planes académicos que cada una de estas tiene,
Fue donde vi derecho y lo primero que me enseñaron fue ese libro gordo del derecho romano. Y ahí con eso nada más ya cambié al siguiente stand, ¿no? Ahí quedó, digamos, mi aspiración hacia el derecho. Cuando pasé al siguiente stand ya era la escuela de Facultad de Contabilidad, si más no me equivoco es en la UPAO. Y ahí es otra cosa. Empezaron a hablar acerca de negocios, de los números, de la contabilidad en sí, de todas las ramas que comentaba hace un momento Wilfredo, que son bastante amplias, ¿no? Y sobre todo, que creo que es lo principal y más importante de la contabilidad, es que es, como dijo Walter, el idioma de los negocios. Entonces, no puedes en la vida tener algún negocio si no entiendes los números o los datos. Entonces, ese es algo que para mí fue como una revelación, ¿no? Y opté por la carrera de contabilidad. Obviamente, digamos, fue una emoción bastante grande en ese momento descubrirlo, y ahí fue donde ya me empecé a preparar y para poder ingresar aquí a la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Pasé también por las aulas, fueron mis dos queridos docentes. Yo también estuve en el lugar que están ustedes ahora. Bueno, eso fue como yo empecé con la parte de contabilidad. Luego, una vez que ya terminé la carrera, con varias experiencias, en temas de práctica solamente tuve la oportunidad de hacerlo por unos 3-4 meses. Entonces eso me generaron muchas mayores ansias de poder iniciar algo y empezar a ejecutar todas las cosas que ya me habían enseñado los profesores, los docentes, ¿no? con mucho aprecio. Y es por eso que al año siguiente de ya empezar a salir, constituí INAEM Asesoría Empresarial, que su objetivo principal es contribuir al desarrollo de todos los negocios, ¿no? De micro y pequeñas empresas. Esto con el ímpetu, digamos, de poder aprender. Ganaba de dos formas. En primer lugar, aplicaba todas las cosas que me habían enseñado durante todos estos 5 años los profesores, en los eventos, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, me permitía sobre todo aprender de los negocios, porque dentro de la contabilidad tú puedes ver diversas industrias: el sector hotelero, sector inmobiliario, sector de hidrocarburos, sector retail, sector educación, infinidad. Y como tienes ya el conocimiento, puedes entender dónde está realmente un negocio bueno, un negocio malo, etc. Y quizás cuando más adelante tú quieras constituir o realizar algo, ya tienes el know-how o el aprendizaje, ¿no? Entonces, a mí me permitía poder aprender de esto a través de otros negocios. Y eso creo que me dio bastante claridad para poder emprender los míos, ¿no? Entonces, eso es un primer lugar. Luego, creo que es parte de las preguntas de repente que va a hacer Walter, pero ya para la segunda empresa, que se llama Esagel Educación Ejecutiva, eso se desarrolló durante pandemia. Los negocios estaban bajos, todos encerrados, ¿no? Entonces uno tiene que generar ingresos porque también tiene personal a cargo, que no tampoco puedes estar siendo indiferente con eso, ¿no? También dependen de esos ingresos. Y en eso es que migro una unidad de negocio que tenía en la asesoría empresarial, que era educación, a una empresa independiente y diferente, porque el público para esta ya eran profesionales que quieren capacitarse, especializarse y dar mejores resultados para los negocios en los cuales trabajan, ¿no? Es así que en julio del 20 ya pude constituir Esagel Educación Ejecutiva, y hasta la fecha estamos ya con más de 2.000 alumnos, 80 empresas desarrolladas, ¿no? De temas en vivo, pero también una plataforma digital por la cual pueden adquirir todos los cursos o temas que ustedes quisieran necesitar. Eso, y también me gustaría comentar una tercera empresa que de repente no es emprendimiento mío, pero sí tengo la oportunidad de estar gerenciando, que es Comercializadora Castañeda, en la cual estoy aprendiendo bastante y muchísimo acerca del negocio retail. Son negocios que son anticíclicos. Si se dan cuenta, estas tres industrias, ¿no? La primera es de servicio, asesoría. Una persona o un emprendedor siempre va a necesitar a alguien que lo pueda acompañar o lo quiera acompañar. Así que ese tipo de servicios no va a caer. El segundo, el tema de educación. Todas las personas, empresas o profesionales siempre tienen que especializarse, estar acorde al mercado, poder dar buenos resultados. Es por eso que también el sector de educación es algo que difícilmente pueda fracasar o pueda fallar, ¿no? Y el tercero, el sector retail. El sector retail también es anticíclico, digamos. Es difícil que un retail quiebre, salvo que tengas una mala organización, una mala gestión, ¿no? Pero estos tres negocios o estas tres industrias son, digamos, menos tensas o menos probables de fracasar, ¿no? Esto les comento para que de repente puedan tenerlo en cuenta, y cuando quieran emprender algún tipo de negocio, esas son las fijas, digamos, ¿no? Obviamente no es tan fácil manejar negocios de ese tipo, pero
pero por naturaleza son las empresas que pueden subsistir por mucho más largo tiempo, ¿no? Bueno, y por mi parte eso es todo por ahora para poder comentarles. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Es importante conocer justamente de dónde nace la inspiración para poder emprender y sobre todo ese ámbito de seguir aprendiendo y de la pasión por hacer negocios, ¿no? No simplemente se basa en lanzar un producto para ganar dinero, sino realmente en la contribución social y real que puedes dar a la sociedad. Justamente en esa inspiración propia de fundar una empresa, vayamos a lo específico, por ejemplo, una sociedad auditora. ¿Cuál sería justamente esa inspiración para poder saber lo que le motivó a usted, amigo Wilfredo Tejada, a fundar su sociedad auditora? ¿Y cuáles fueron los principales retos al inicio justamente de esto? Porque seguro no fue fácil, ¿no? ¿Nos podría comentar justamente sobre esto? Claro, muchas gracias por la pregunta. Es una interesante pregunta. Claro, nosotros, estimados colegas y estimados estudiantes, hemos abrazado una profesión maravillosa. Tuve el honor, el agrado de estar acá con ustedes el día de la inauguración y seguramente les conversé algo de por qué la denominación de nuestra carrera, contador público. Y semejé algo con los notarios, y es que efectivamente nosotros damos fe de la información financiera que preparamos y que presentamos como contador público. Pero se hacen una idea cómo es el tema de la auditoría. Nosotros evaluamos a la empresa de manera holística, el comportamiento, la gestión del gobierno y también obviamente está inmerso el trabajo de nuestros colegas. Entonces, nosotros tenemos que ver la posibilidad, la contingencia de que hayan intereses en conflicto. El trabajo de auditoría es pulcro, es tremendamente delicado, tremendamente sensible. Entonces, nosotros tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo con total responsabilidad, total. Nosotros vamos a responder por la opinión que vamos a expresar, que de hecho expresamos, y seguiremos respondiendo. Nosotros vamos a responder por el trabajo que realizan nuestros auditores. Estoy hablando como una empresa. O sea, es un equipo de trabajo. Somos nosotros los que gestionamos, gobernamos la empresa y son nuestros auditores. Entonces, al inicio, claro, todo no es fácil. Tenemos que trajinar. Entonces, yo abrazo mucho la filosofía japonesa. Les cuento que cuando trabajaba en la universidad, desarrollaba un curso, pero de repente me dieron otro curso que fue fabuloso para mí, tópicos de investigación contable. E involucré ahí una serie de aspectos que normalmente no se trataban. Dentro de esos aspectos involucré la filosofía Kaizen. Kai, cambio, Zen, para mejorar. Y dentro del Kaizen están las famosas 5 S. Seiri, Seiso, Seiton, Chitsuki, Seiketsu. ¿Qué quiere decir? Orden, estandarización, una serie de cosas maravillosas, ¿no? Entonces, en auditoría, nosotros tenemos que aplicar todo ese tema. Todo. Tenemos que planificar, tenemos que hacer una serie de cosas. Entonces, al inicio tuvimos que ordenarnos. No fue fácil, tenemos que ir aprendiendo conforme pasa el tiempo. ¿En qué nos estamos equivocando? Para corregir, para aplicar los remedios. Entonces, advertimos que teníamos un horizonte tremendo y eso fue lo que nos llevó a emprender la empresa de auditoría. Consideramos que hemos logrado posesionar la empresa, posesionar la marca y sobre todo una gran preocupación es que brindemos trabajo que vale, porque el beneficio de hacer trabajo valedero es que sigas haciendo trabajo válido, valedero. Ese es en conclusión, porque si no lo haces bien, no te van a volver a contratar. Céntrate en generar bienestar en la comunidad. Céntrate en que tu trabajo le añada valor a quien se lo brindas. Céntrate en el criterio de sostenibilidad.
no hagas negocio, no hagas empresa para hoy. Y cuando les hablaba de la filosofía japonesa, voy terminando porque sé que el tiempo es importantísimo y escaso, les decía, los japoneses dicen, ¿no? ¿Por qué ellos tienen empresas sólidas, sostenibles en el tiempo? Porque para ellos lo relacionan con un hijo. Y sí, pues las empresas son como un hijo para nosotros. ¿Qué pasa cuando ustedes, claro, están jóvenes, pero ya lo tendrán? Y lo van a tener, porque es tema de la vida. En el caso nuestro, tenemos un hijo y nos preocupamos por él desde que nace. Queremos darle, si la madre no le da de lactar, le vemos la mejor fórmula, el mejor alimento, le prodigamos todos los cuidados y todo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Hasta los 18 años? No, todavía lo seguimos apoyando al hijo. Empezó a gatear, a caminar, va creciendo, se va desarrollando. Le damos todo. Entonces, disculpen, pero entendemos que en el Perú muchas personas constituimos una empresa, termina el año y ya queremos distribuir utilidades. Resultados, ganamos, perdemos, venga para acá. Pero los japoneses no piensan así. Ellos dicen que la empresa es como un hijo. Perfecto, la constituiste, tienes buenos resultados, reinvierte. Siguen, reinvierte, sigue, reinvierte. Oye, pero ya pasó 18 años. Sí, pues a veces a tu hijo le das más allá de los 18 años, hasta que esté en la casa. Reinvierte. ¿Qué tienes luego? Tienes una empresa sólida, robusta, fuerte. Va a ser muy difícil que termine, porque ya aprendió, ya se ha robustecido, de tal manera que lo que viene seguramente va a ser bueno, ¿no? Óptimo, favorable. Gracias. No sé si les he contestado, si no ya me dirán ustedes. Sobre todo por el análisis que justamente, ¿no? El tema de la paciencia, el de dar un servicio de calidad para poder contribuir justamente en ese desarrollo, ¿no? Por otro lado, vemos que el mundo está cambiando constantemente ya por todo el tema tecnológico que hay, ¿no? Y justamente usted, doctor Juan Carlos, tiene una empresa dedicada en este rubro por sus conocimientos y su especialidad, pero igual, ¿no? Si alguien desea hacer equipo con alguien más o fundar una empresa tecnológica o de desarrollo de software como la que usted maneja, ¿qué consejo le daría, ¿no? Y cuáles fueron esos retos que tuvo al iniciar esto de aquí. Ok, bueno, voy a comenzar con algo que creo que el primer reto que tenemos es esto, el cambio de chip. Yo me acuerdo que mis padres me decían, estudia en la universidad para que tengas un buen trabajo y con eso puedas sostenerte. Gran error de nuestros padres. Y eso creo que a muchos nos han dicho lo mismo. Es que eso ahora no es suficiente, porque tú buscas un trabajo y tienes que estar a expensas de lo que te dé ese trabajo. No te crían, o sea, las familias antiguas no te ponían el chip de que invierte, haz tu propia empresa. Ese fue también el gran candado que tuve. Como profesional me hice un nombre, en Trujillo me conocen, pero como empresa no lo hice. Lo hice ya un poco mayor. Y eso pues fue algo que nosotros como personas debemos seguir aprendiendo. Debemos ir cambiando el chip. Debemos ir diciendo de que nosotros vamos a ser profesionales para formar nuestra propia empresa. Trabajaremos en una empresa así unos años, ¿no? Para tener luego mi propia empresa. Una vez que comencé a formar la empresa, las cosas tampoco han sido fáciles. Han sido un poco difíciles en el sentido de que ustedes saben que, por ejemplo, yo me dedico a facturación electrónica y a veces cuando se cae el servidor de la SUNAT no impactan los documentos a el culpable de la empresa. No está haciendo bien el trabajo. Y esos problemas hemos tenido de una manera recurrente. Sin embargo, ahora ya, por ejemplo, la página de SUNAT se cae muy de vez en cuando.
pero anteriormente era caída tras caída, caída tras caída. Y esos problemas nos ponían a nosotros como empresa. Pero sin embargo, luego ya se fueron dando cuenta de que no era problema nuestro. Ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. O sea, tratar al cliente, tratar de hacerle entender al cliente, ¿no? O sea, el cliente es nuestra razón de ser, ¿no? Y yo no me puedo poner, pues, malcriado y nada por el estilo, diciendo, no, esta no es culpa mía. No. Sino tratar de hacer entender al cliente de lo que nosotros estamos haciendo y que los problemas de cierta forma no son de nosotros, sino son por cuestiones externas, ¿no? Entonces, problemas siempre han habido y siempre van a haber, ¿no? Y ese es el reto que nosotros como empresarios tenemos que ir afrontando. Amigos, cambiemos de chip. La universidad es para que ustedes se preparen para que tengan su propia empresa, no para que trabajen a alguien toda la vida. Gracias. Muchas gracias por tan destacada respuesta. Justamente, ¿no? O sea, el contador público debe manejar el lenguaje de los negocios y tiene una ventaja y una versatilidad tremenda justamente para hacerlo. No solo porque tiene la información fidedigna del sector o la empresa en la que trabaja, sino que justamente puede, con innovación propiamente, hacer un producto que realmente sirva a la comunidad. Y para ello, justamente, continuando con Carlos Bazán, hay una empresa, asesoría empresarial, ¿no?, que es la que funda justamente. ¿Cuál es el mayor reto que has tenido, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo como empresario? Y justamente en este rubro tan importante que es necesario hoy en día, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Tus palabras, por favor. Ok, bien. Gracias, Walter, por la pregunta. Como había comentado de repente hace un momento, cuando quise iniciar saliendo ya de la universidad, lo único que tenía eran ganas de hacer algo. No tenía capital, no tenía relaciones, era bastante joven, 22 años, ¿no? Pero aún así con todo eso uno inicia, ¿no? Y es cierto lo que está comentando aquí Juan Carlos, ¿no? Si se dan cuenta, al yo comentarles que empecé literalmente sin nada, la única limitante que podría pasar es lo que tienes en tu cabeza, ¿no? Muchas personas creemos o creen que se necesita algún capital para que puedan iniciar, se necesita tener una mayor edad, porque no te van a ver de repente como un profesional serio, necesitas tener socios, necesitas tener algún equipo de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas son prejuicios que uno mismo se va generando antes de emprender, ¿no? Y déjenme decirles ya que por experiencia eso no es la realidad. Si quieren iniciar algo, emprender algo, simplemente háganlo, ¿no? No pongan pretextos o no pongan excusas, porque la vida o el tiempo mismo va alineando, va haciendo realidad lo que ustedes están esperando, ¿no? Porque en unas charlas o entrenamientos que he tenido, nuestra entrenadora coach siempre hacía referencia a que solo necesitas una idea para hacer algo, ¿no? Y la decisión de querer hacerlo. Si es que tú ves que te falta capital y te pones a decirte a ti mismo ese tipo de cosas, aún no has decidido hacerlo, no has decidido dar ese paso, porque cuando uno decide simplemente lo hace, ¿no? Y las cosas que se presentan en el camino las va solucionando conforme se vayan dando, ¿no? Entonces, esa es una recomendación y es algo que me ha funcionado, me ha servido para todas las empresas. La segunda de Sahel lo hice en pandemia, o sea, también es un contexto bastante dificultoso, diferente, empresas quebraban, no había plata, etcétera, ¿no? Misma lógica que les estoy comentando, ¿no? No hay excusas, ¿no? Solamente haz las cosas, ¿no? Y ahora no solamente por ti, sino por los chicos que tienes o las personas que tienes atrás en tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, mientras siempre tengan la voluntad de hacer, la voluntad de apoyar, la voluntad de contribuir, muy aparte del beneficio personal, como conversaba acá Wilfredo y Juan Carlos, ¿no? Que no necesariamente es algo lucrativo, que obviamente para que sea negocio tiene que haber dinero, de por medio tienes que ganar, pero esa es una consecuencia de lo que quieres hacer, que al final es servir a los empresarios, servir a tu equipo de trabajo, servir a la sociedad, ¿no? Porque nosotros también, yo me considero como empresario, como emprendedor, un servidor público, un funcionario público, porque al final el generar empleo, el pagar tributos y hacer diferentes temas van a contribuir en poco o en mucho a una mejor sociedad o al gobierno a través de los impuestos, ¿no? Eso es lo que les diría.
para iniciar. Luego, obviamente, se presentan problemas el tema de capital, el tema de recluta equipo de trabajo. Empezó a venir mi primer trabajador, mi segundo trabajador, mi tercer trabajador. Ahora lidera ese equipo. Así sean 2 o 3 personas, no es fácil. O sea, tienes que saber cómo hablar a las personas, hablarle a cada uno en cómo ellos pueden entender, darles claridad en los pasos siguientes que tienen que pasar, ver cuál es el beneficio que ellos van a tener de formar parte del equipo. O sea, son varias aristas que tienes que manejar para poder desarrollar un buen equipo de trabajo, un gran equipo de trabajo, ¿no? Y obviamente a veces fallas reclutando gente, fallas despidiendo gente, fallas capacitando a gente, ¿no? Pero es parte ¿no? Es parte de la vida, es parte de los negocios. Y si alguno de ustedes ya tiene un negocio o tiene la idea de emprender, es así. No hay que sentirse mal tampoco porque fallas o fracasas en algún momento, ¿no? Eso va a ser así por los siglos de los siglos, amén, eso no cambia. El que cambia o el que mejora eres tú, ¿no? Como empresario, como persona. Eso es lo único que hace que crezcan tus negocios, que crezcan tus empleados, que crezca tu dinero, que crezcan tus ganancias, ¿no? Así que, como les digo, todo eso ahí es consecuencia, ¿no? Y bueno, el iniciar a hacer esto era, como les había comentado, poder apoyar a los emprendedores o empresarios a que tengan datos sobre los cuales tomen decisiones, ¿no? O sea, a veces es algo básico o elemental, ¿no? Algunos manejan herramientas de Excel, unos papelitos, y esto me ha tocado con emprendedores que tienen empresas, no sé, de 10 millones anuales, 8 millones anuales, que aún manejan sus cuentas por cobrar con papeles, ¿no? Con formatitos, en sacos de azúcar, ¿no? Entonces uno dice, o sea, ¿cómo es posible, no? Pero míralo, tú con una empresa de repente y él con una empresa de 10 millones con papelitos. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener la voluntad, no necesariamente todo, no inicias con lo que tienes, ¿no? Entonces eso da una motivación adicional, ¿no? Porque después cuando empiezas a ordenarlo, empiezas a organizarlo, empiezas a apoyarlo, ves un cambio bastante diferente, ¿no? Es algo bastante especial cuando la persona o el propietario ya del negocio ve que lo que le dijiste le ayudó y la mayoría son empresas familiares. Así que está involucrado también sus hijos, sus parejas, etcétera. Así que es como que ya te acogen como parte de la familia, ¿no? Y es algo bonito a mi parecer, y es uno de los beneficios que da el estar en el apoyo de empresas. Y en el tema de educación es algo similar. El público es diferente, pero es lo mismo. La gente siempre busca, para empezar, no perder su trabajo, ¿no? Y segundo, ascender. Entonces esos son los dos, digamos, objetivos que tiene cualquier profesional, y el cual ha permitido de repente que las empresas de educación a nivel nacional o mundial florezcan y crezcan, pues, ¿no? Pero siempre con el sentido de servir, de apoyar, a brindar esas herramientas para que al final lo que aprendan lo ejecuten en los negocios en los que están o en sus propios negocios, ¿no? Así que eso es lo que quise compartirles por esta pregunta. Gracias, Walter. Gracias. Muchas gracias. Justamente temas importantes y específicos que se requiere saber al momento de emprender, y de todas maneras son consejos valiosos que estamos recibiendo de los tres. Muchas gracias realmente por todas las enseñanzas, esa experiencia vivida, y es lo que siempre aconsejamos, ¿no? Jóvenes estudiantes, aprendan de sus maestros, porque si bien es cierto la técnica y el conocimiento es fácilmente digerible, al final lo que ellos tienen en mayor valor es su experiencia, viendo infinidad de casos de todo lo que van a pasar, pero ellos ya tienen la experiencia y es el mayor provecho que pueden sacar, no solo en aulas, sino en una relación que construyan en el largo tiempo, como es mi caso, ¿no? Por ejemplo, 2 de mis maestros, un gran amigo, Carlitos Bazán, y hoy que estamos en este congreso. Pero vayamos a puntos resaltantes e importantes que vamos a dar en esta última ronda de preguntas. Por ejemplo, en el caso de auditoría, usted como auditor, existe un código de ética que debe cumplir a cabalidad, no solo un contador público, sino todas las personas, ¿no? Pero entre ese equilibrio que debería existir entre la ética profesional y las expectativas del cliente que lo contrata, ¿cómo es que maneja ese equilibrio? ¿Y cómo es que realmente se le hace entender al cliente finalmente que usted, como contador público, tiene que dar fe de que esos resultados sean coherentes y correctos? Por favor, ¿nos podría explicar sobre ese tema? Claro. Debo continuar agradeciendo porque las preguntas que me formulas son tremendamente interesantes. Son maravillosas. Sí, pues nosotros como contadores públicos, un código de ética. Antes, ubiquémonos, yo soy un viejito
en la profesión. Yo soy promoción 81. El año 81, digamos que egresé de la universidad. En esa época había mucha huelga, recesos y todo. Digamos que el 83 ya hemos estado ejerciendo la profesión. Y teníamos siempre un código de ética. Es más, siendo estudiantes llevábamos el curso de deontología profesional o simplemente ética profesional. Entonces siempre hemos enfocado, hemos estado advertidos. Hoy, en mi calidad de decano, yo integro la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Llevamos a cabo asambleas, o sea, los 25 decanos de los 25 departamentos nos reunimos periódicamente, generalmente una vez al mes, en distintos lugares. Acabamos de venir de Tarapoto, este domingo estamos yendo a Cajamarca, al Congreso Nacional, y el día 1 de noviembre, que es feriado, tenemos una asamblea, ¿no? Voy a robar un minuto. Tenemos una asamblea en la que nosotros, o quien les habla, va a exponer por qué nuestro colegio profesional de la libertad debe ser la sede y el organizador de la 31ª versión del Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú, que se realizaría el 2028. El protocolo dice eso. Pero este es algo previo para que tengan una idea de que nos reunimos. Bien, en Tarapoto, si mal no recuerdo, se llevó a cabo una asamblea y ahí se aprobó la nueva versión del Código de Ética del Contador Público. Pero es el código que ya no viene dibujado, adecuado. Es el código que IFAC, la Federación Internacional de Contadores, ha dado y que la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú ha abrazado. Ese código lo tenemos hoy, con criterios, con estándares internacionales. Entonces, hoy la profesión la vemos con total seriedad. Siempre ha sido así, pero hoy ya no hay que no lo adecuamos a la norma, pero es el código que IFAC nos ha dado. Entonces, yo les hablaba de la independencia, hablamos de seguridad razonable, porque quiero que entiendan que una auditoría generalmente se hace en función de una muestra, ¿no? Que obviamente está bien seleccionada, bien determinada, ¿no? Debe ser aleatoria, representativa, qué sé yo. Pero hoy la auditoría se centra más en el tema de riesgo. Evaluamos cómo se comporta la empresa y nosotros cuando hacemos auditoría también la hacemos en función al riesgo. Tenemos que identificarlo, advertirlo, medirlo, valorarlo y responder a él, o sea, gestionarlo también. Entonces, en todo eso tenemos que tener presente que no debemos faltar al código de ética. Para eso echamos mano del escepticismo profesional, de la competencia profesional. Ser ético involucra ser o estar actualizado con nuestras competencias, con nuestro conocimiento doctrinario y de toda la otra normativa que tenga de una u otra manera que ver con el ejercicio, con la ejecución de la auditoría. Si yo hago auditoría y no estoy preparado, no reúno las competencias, yo estoy dejando de ser ético. Si cualquier contador público no está con las competencias necesarias y está ejerciendo la profesión, no está siendo ético. Claro, porque si yo hago mal mi trabajo, a las personas nos gusta a veces, ¿no? Criticar, ¿no? Comentar. Y dirán, oye, Wilfredo no es un buen profesional. Wilfredo vende opiniones, vende dictámenes. Wilfredo no hace su trabajo. Pero al escuchar eso, los estoy poniendo en cuestión a todos ustedes. Porque seguramente el comentario va a ser, no, los contadores o no, los auditores, no, olvídate, no trabajan bien. Entonces tenemos que cuidar en todo el sentido de la palabra, ir de la mano con lo ético. Pero la pregunta de Walter fue más allá. ¿Cómo es que la conciliamos con el requerimiento de la empresa? Y yo les dije temprano, en anterior participación, el cliente nomás no tiene el derecho de decir, audítame, te contrato. No, nosotros los auditores también. Nos asiste el derecho de decir, no, discúlpame. Claro, no le voy a decir, no quiero trabajar contigo, ¿no? Pero no disponemos de tiempo, no es posible atender.
Porque antes de hacer un trabajo o de aceptar el trabajo, y eso está involucrado en las NIA, en las normas internacionales de auditoría y en el código de ética, nosotros también tenemos que conocer al potencial cliente. Nosotros indagamos quiénes son los accionistas, quiénes integran el directorio, cuál es su estatus en el mercado, en el segmento, en la actividad que desarrolla. Y hoy todo se sabe, ¿no? Si hay algún problema, alguna dificultad, alguna relación con temas de ilegalidad, ¿no? Cómo está trabajando, qué produce, qué gestiona, cuál es su misión, cuál es el core de su negocio. Entonces nosotros tenemos que ver también, ¿no? Ahora, si no tenemos un conocimiento adecuado, total, tendríamos que conversar con él, ¿no? Nosotros siempre pensamos que, porque muchas veces las empresas nos dicen, quiero que me des una propuesta para que me hagas una auditoría. Sí, pues, pero ¿en base a qué te voy a hacer la propuesta? Háblame de tu empresa, muéstrame su información financiera. ¿Por qué me pides auditoría? ¿Por qué? Tus estatutos lo dicen, la ley determina, eres una entidad supervisada. ¿Por qué quieres auditoría? ¿A dónde quieres ir? Entonces, todo eso nosotros debemos de conocer y de entender para nosotros hacerle una propuesta técnica y económica adecuada para ver si nosotros realmente nuestro trabajo le va a agregar valor a esa entidad, ¿no? Porque si lo que quiere es para cumplir, no es que la necesito porque quiero, realmente no, normalmente es muy difícil hacer un trabajo de esa manera, en esas condiciones, con esos criterios. Somos felices cuando realizamos un trabajo que tiene sentido, que va a cumplir con los objetivos misionales del negocio, de la empresa, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿no? Auditamos todo, ¿no? Ético es ser también muy cauto, muy responsable con los honorarios, porque no creo que sea malo que lo exprese, estimados jóvenes. Muchas veces las empresas auditoras, las hay, que cobran importes que estoy seguro, o estamos, porque lo comentamos, que no permitirían realizar de manera adecuada ese trabajo, ¿no? Entonces debemos de ubicarnos. Nosotros no entendemos de caro o barato, entendemos de razonable, ¿no? Depende de ustedes cómo hacen su trabajo. En algún momento leí, seguramente ustedes conocen, en una empresa se había dañado una máquina moderna y vino un técnico y no la pudo arreglar. Vino otro técnico y no la pudo arreglar. Y contrataron a otro técnico, quiero decir una empresa, y no la arreglaron. Hasta que vino un ingeniero, un técnico profesional, observó y la reparó, pero la reparó en un instante. Y obviamente la empresa cliente le dice, factúrame. Y él le factura, por decir, ¿no? $100,000. Claro, era una máquina importantísima, ¿no? Su valor era millonario. Y el empresario, el cliente le dice, te has demorado 1 o 2 minutos y me vas a cobrar tanto, te voy a pagar, pero descríbeme tu servicio. Y él le factura y le razona, le motiva, le dice, por ajustar un perno, $1. El resto por saber qué perno ajustar. Entonces, si ustedes tienen las competencias, si ustedes saben el trabajo que están haciendo, ustedes van a cobrar. Y se queda en el escenario de la razonabilidad. No les puedo decir yo si es caro o barato. Entonces, siempre debemos tener en la relación auditor, potencial cliente, nosotros nos reservamos el derecho de admitir, de aceptar el trabajo o de continuarlo, ¿no? Para tener una relación sana. Y ustedes, el buen nombre, la marca de su empresa, y ustedes como auditores vivan tranquilos siempre. Gracias. No sé si les he respondido, ya ustedes me dirán con alguna Muchísimas pregunta. gracias. Sí, justamente temas importantísimos, ¿no? Y que deben prevalecer siempre. Entendemos también justamente que dentro de estos rubros o los clientes
son fundamentales, porque si una empresa no tiene ventas, finalmente no prospera, ¿no? O quiebra finalmente, ¿no? En ese sentido, con estos avances tecnológicos que tenemos hoy en día, doctor Juan Carlos, ¿cuáles son los requerimientos que usualmente tienen sus clientes para con su empresa? ¿Y qué consejo les daría, pues, a los jóvenes que quieren emprender en este sector tecnológico usando sus conocimientos en contabilidad y finanzas? Bien, miren, hay una cosa y les voy a comentar la experiencia que yo he tenido con mi empresa, pues, ¿no? Anteriormente yo tenía una oficina y dije tenía una oficina porque lo tenía. Ahora no tengo oficina. Anteriormente tenía a mis trabajadores bajo un horario. Ahora ya no. Ya no los tengo. Ni siquiera los veo. Pero están trabajando para mí. Eso es lo que nos permite la tecnología. Gerenciar una empresa utilizando tecnología, ya no como los antiguos que decían tienes que marcar un horario de tal hora a tal hora y tal hora a tal hora, con descuentos. Lógicamente que hay empresas que sí se justifica, pero hay otras empresas que no se justifica. En mi caso, por ejemplo, para el desarrollo de un software para una empresa X, solamente digo a una persona, ya, ¿qué tiempo te vas a demorar? Tanto. Saco mis cosas de ahí y listo. No lo veo hasta que termine el proyecto. Hasta hacer las pruebas, mejor dicho. Entonces, ya no estamos en esa época donde tengo que marcar un horario, el trabajador tenía que ir a la oficina, salía a tal hora, tenía que ir a almorzar, regresaba. ¿Qué significaba eso? Costos para el trabajador y una pérdida de tiempo. Ahora que lo hacen en su casa, me dan mayor productividad. Lo hacen en menos tiempo de lo que lo hacían antes. Entonces, las tecnologías me permiten eso. Es más, yo tengo a varios en planilla, pero no tengo a otros en planilla. ¿Por qué? Porque son freelance. Contrato a un freelance y listo, me haces este proyecto. Me entregas los códigos fuentes y listo. Ahorro para mí y también para el trabajador, ¿no? Entonces, eso me permite la tecnología. Lo que hace el banco de crédito. El banco de crédito, en lugar de construir más sucursales, la gran idea, los agentes, el agente BCP, le pago una comisión al agente. No construyo un local, no tengo más personal en planilla. Los costos los bajo a un nivel extremo, porque solamente le voy a pagar una comisión nada más al agente BCP. Entonces, la tecnología me permite eso. Entonces, esos cambios también yo he ido innovando en mi empresa y mis trabajadores están tranquilos, contentos y me cumplen con los proyectos. Creo que es una de las cosas que también deberíamos ir cambiando el chip nosotros, ¿no? En empresas que sí se necesita un horario, bueno, pues sí, pero hay otras empresas que no. Y todavía el chip lo tenemos como de los antiguos, ¿no? Fírmame el documento y también acá, acá tienes tu cargo. Eso ya no existe o no debe existir. Para eso está la firma electrónica, ¿no? Que debemos utilizarlo. Mira, lamentablemente esto de la firma electrónica está hace como 15 años atrás y sin embargo no lo utilizamos. Muchos todavía tienen su DNI azul. No, ahora deberemos tener nuestro DNI electrónico para hacer las firmas electrónicas y ya no estar yendo a firmar y que te den el cargo, todo, ya no, esas cosas no. Entonces, estos son unos tips como para que de repente cuando ustedes formen su empresa, lo practiquen. La tecnología ahora nos permite eso. Gracias. Muchas gracias. Es importante estar actualizados y ver las tendencias a futuro que justamente la tecnología va a traer consigo, ¿no? Hay mucha eficiencia que la que se está practicando, pero también va a haber consecuencias en otros aspectos que debemos poder anticipar si es que queremos realmente ser relevantes en el mundo no solo profesional como contadores públicos, sino también empresarial principalmente, ¿no?
Y justamente en esa experiencia que llevas asesorando muchas empresas, Carlos, ¿cuál has visto que es el principal error de estos emprendedores? Además, vienen capacitando altos ejecutivos de otras empresas. ¿Cuál crees que sería un consejo fundamental para alguien que quiere iniciar un emprendimiento del sector que sea y de que estos errores puedan evitarlos en base a tu experiencia? ¿Nos podrías comentar? Bien, ok. A ver, el primero es dejarse ayudar, ¿no? O sea, el primer error que comete de repente un emprendedor o empresario es que, como ha tenido de repente cierto nivel de éxito, ya conoce todo, ¿no? Ya se la sabe todas, es el vivo, ¿no? Nadie mejor que él, ¿no? Eso pasa frecuentemente, pero dejarse ayudar, o sea, hay que ser humilde, ¿no? Uno tiene resultados, pero obviamente no lo conoce todo, no lo sabe todo, ¿no? Y siempre necesita un apoyo, una orientación de algún especialista o algún profesional, ¿no? Entonces yo diría que lo primero es eso, ¿no? Querer dejarse ayudar, ¿no? El segundo es respecto del equipo de trabajo, ¿no? Digamos, no microgerenciar, ¿no? Dejar que los chicos hagan sus actividades, no estar interviniendo, no estar interfiriendo, no estar poniéndole trabas. A veces uno cree que por la intensidad que tiene uno de repente como empresario es, digamos, acelerado, ¿no? Eso hace que de repente agote bastante a los equipos de trabajo, ¿no? Y mucho peor si es que no le das algún tipo de claridad, ¿no? Algún tipo de objetivo, algún tipo de meta en su organización, ¿no? Nivel de ventas, nivel de margen, nivel de costo, nivel de sucursales, etcétera, ¿no? Entonces, adicional a que no le das de repente algún panorama claro, que es lo básico, lo presionas a que avance a nada, o sea, simplemente para que avance lo que está haciendo en el momento, ¿no? Entonces, eso genera un desgaste, desmotivación en los equipos de trabajo, etcétera, y es algo bastante recurrente, ¿no? Y teniendo gente talentosa ahí, simplemente es darle la dirección de qué objetivo alcanzar y darle las herramientas que lo pueda hacer, ¿no? De ahí ver cómo va avanzando. Eso para mí es, digamos, algo elemental o algo que quizá dejamos de lado a algunos emprendedores en algunas etapas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Dar claridad al tema de los equipos, ¿no? Y el tercero, que diría que es algo también importante, es que como emprendedores debemos en algún punto quitarnos de la operación. Nosotros normalmente empezamos a hacer de todo, pues, ¿no? Cuando empecé yo era secretario, contador, asistente, cartero, todo, ¿no? Cobrador, ¿no? Entonces, pero es por, digamos, la misma energía y las mismas ganas, ¿no? Pero cuando ya empiezas a tener clientes, interactuar con más gente, tener equipos de trabajo, o sea, ya tú no lo haces todo, porque eso genera que ya no crezcas, o sea, tú ya prácticamente estás estorbando en tu empresa, ¿no? Y esto no es algo malo, ¿no? Es reconocer que ya tu capacidad, no técnica o física, de repente ya no dio, ¿no? Y reconocer que hay gente más capacitada que tú, dejar a ellos que hagan los trabajos, ¿no? Y por tu parte, como empresario o como dueño de negocios, empezar hacia dónde ahora va a ir el barco, ¿no? O que ya no sea un barco, ¿no? Que sea un avión, que sean varios aviones, ¿no? Entonces, es empezar a tener el tema del desarrollo del negocio, del crecimiento. Porque, como les comenté también en una segunda etapa del tema de dar claridad a los negocios, tú tienes que decirles o tú tienes que plantear la visión. Sé que a veces suena el tema de visión, misión, propósito, valores, algo teórico, ¿no? Pero déjenme decirles ahora que estoy gerenciando una empresa bastante, para lo que yo haya conocido, bastante grande, eso es lo básico. O sea, eso es lo que genera tu cultura organizacional, tu clima, etcétera, ¿no? Entonces, en base a todo lo que tú tengas claro en esto, va a ser el tema de tu gente, ¿no? Cómo va a actuar, cómo te comportas, y las decisiones que se tomen a todo nivel, a nivel gerencial o a nivel operativo, tienen que regirse por estos valores, bajo esta visión, bajo estos lineamientos, ¿no? Y eso te hace decir no a varias cosas o varias actividades o varios emprendimientos. Porque ese es el cuarto tema también con, digamos, error que cometemos. Yo me incluyo en eso porque también soy parte de ese problema, digamos, ¿no? Se nos ocurre una idea así, ¿no? Y lo lanzamos, ¿no? Y todos para allá, ¿no? Y al final ocupamos tiempo de los trabajadores, no generamos resultados, o estamos teniendo buenos resultados en esto y en vez de hacerlo crecer o ver temas complementarios, cambiamos totalmente el giro, cambiamos totalmente el personal, cambiamos totalmente los recursos, distribuimos mal el capital, ¿no?
Entonces, el tema de enfoque es lo que quiere decir del cuarto tema de error. Enfocarte en algo y ahí tienes que estar hasta que genere el resultado que tú esperas, hasta de repente también lo que te tire o lo que diga el mercado, ¿no? También todo tiene un tope en la mayoría de cosas, ¿no? Cuando llegas a ese tope del mercado ya tienes que ver cosas complementarias a tu negocio, pero no separar, o sea, no dar un giro brusco a tu negocio, ¿no? Es con los temas complementarios, porque siempre hay que hacer en un nicho. En mi caso, en el tema de negocios, por ejemplo, empezamos con contabilidad. Ahora podemos apoyar en temas de selección de personal, o sea, temas de recursos humanos, temas de capacitaciones, temas de administración, tema de marketing, tema de ventas, ¿no? Etcétera. Porque eso pasa cuando tú inicias con algo y tienes resultados en algún tipo de resultados, digamos, profesionales como empresa, que es para lo que te contrata, y aparte ya tienes una relación más amical, que es lo que pasa con los clientes. Ellos mismos te empiezan a decir, pero ayúdame en esto, ¿no? Ayúdame en esto, ayúdame en esto. Entonces, como que tú vas metiéndote o generando unidades de negocio complementarias a tu giro principal, y a veces tú ni te lo esperaste, pero hay que estar uno atento a lo que te pide el mercado, ¿no? O sea, si te están pidiendo el producto A, o el servicio A, el servicio a todos, no va a decir, no, yo quiero el B, ¿no? Porque eso es lo que creo que va a tener, si ya todos te están diciendo que es el A, ¿no? Entonces, ese es algo también que hay que estar preparados, que prácticamente sería el quinto error, ¿no? No entender el tema del mercado, del negocio, ¿no? Porque si estás metido en la operación y no ves el mercado, no ves los negocios, tu negocio se estanca, y cuando te das cuenta ya estás fuera del mercado, ya estás fuera del negocio y se acabó tu sueño de emprender, ¿no? Entonces hay que estar siempre, digamos, en contacto con los clientes, y eso, déjame decirles que en algún punto les da una sensibilidad, o sea, respecto de hacia dónde va el mercado, qué necesitan los clientes, qué necesitan hasta los proveedores. A veces, ¿no? Tienes un proveedor y al final ves que tiene problemas y te pones a ayudarlo a él, ¿no? Entonces hay oportunidades por todos lados, ¿no? Solamente hay que estar preparados en la parte técnica, y también siendo humildes al estar pendiente de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Así que por mi parte diría que esos son los 5 errores que comúnmente pasamos los emprendedores, ¿no? Muchas gracias. Importante y valiosa información que justamente sucede, ¿no? Y que ya cuando ustedes terminen, pues van a ver a cantidad, ¿no? Y esperemos que promuevan con el ejemplo y con conocimiento, sobre todo para sus futuros clientes o para las empresas donde trabajan. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, hasta aquí nuestro panel empresarial. Muchas gracias por toda la asistencia, y por justamente a nuestros invitados por compartir esa valiosa experiencia, tanto a los asistentes presenciales y a las redes donde estamos transmitiendo. Muchas gracias, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Fuertes aplausos, por favor. Gracias también, gracias a ustedes. Gracias también. Muchas gracias.